El joven que arreglaba relojes rotos gratis, fue llamado por un desconocido para reparar uno que nunca debía volver a funcionar. Parte 1. En el corazón de una calle empedrada donde los pasos resonaban como si el tiempo caminara más lento, había un local tan diminuto que muchos lo confundían con una bodega abandonada. No tenía letreros luminosos ni escaparates elegantes, solo un marco de madera astillada y, pintadas a mano, unas letras torcidas que decían: "Se arreglan relojes". Dentro, el aire olía a metal, a aceite de máquina y a un leve perfume de madera vieja que parecía provenir del banco de trabajo, un mueble robusto, marcado por cicatrices de herramientas y manchas de grasa acumuladas por años. Allí, bajo la luz amarilla de una lámpara colgante, trabajaba un joven de mirada serena y manos finas, manos que parecían hechas para tocar cosas delicadas. Sus dedos se movían con precisión sobre engranajes minúsculos, como si cada pieza tuviera una voz que él era capaz de escuchar. No cobraba por sus reparaciones, aunque algunos clientes insistían en dejarle monedas, pan o café caliente. Él siempre respondía lo mismo, sin levantar la vista del mecanismo que tuviera enfrente. Mientras vuelvan a latir, es suficiente. Era conocido en el barrio no solo por su habilidad, sino por su costumbre de aceptar relojes que otros consideraban imposibles de reparar. De bolsillo, de pulsera, de péndulo, de mesa, incluso despertadores rotos que llevaban años mudos. Para él, cada reloj muerto era un paciente en coma al que había que devolverle el pulso. No lo hacía por negocio ni por prestigio, sino por un impulso que él mismo no sabía explicar. Decía que, de algún modo, cada pieza que arreglaba recuperaba una historia, y que la vida estaba hecha de historias que no debían perderse. Aquella tarde, mientras afuera comenzaban a caer las primeras gotas de una llovizna fina, el joven estaba inclinado sobre un reloj de bolsillo del siglo pasado. Con una lupa sobre el ojo derecho, limpiaba con paciencia las manecillas dobladas y retiraba con unas pinzas un polvo gris que se acumulaba en los bordes. El sonido de la lluvia contra el vidrio de la puerta creaba un murmullo constante, interrumpido solo por el clic metálico de las piezas al encajar. Entonces, la puerta se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire frío que apagó el olor tibio del aceite de máquina. En el umbral apareció un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo oscuro que goteaba por la lluvia, y un sombrero que le ocultaba parte del rostro. No dijo ni buenas tardes, ni pidió permiso para pasar. Sus zapatos, negros y brillantes, dejaron un rastro húmedo sobre el piso de madera al avanzar hacia el banco de trabajo. En silencio, sacó de su abrigo un reloj de bolsillo, pero no era como los que solían llevarle. Era pesado, de plata ennegrecida por el tiempo, con la tapa rayada y un cierre que parecía sellado con fuerza. El joven lo tomó con cuidado y sintió algo extraño. El frío del metal era distinto, como si no hubiera estado en contacto con calor humano en años, y cuando intentó abrirlo, las bisagras emitieron un crujido áspero, como si protestaran por despertar. Las agujas marcaban una hora exacta, 3:17. No se habían detenido por desgaste, lo supo de inmediato. Al abrir la tapa trasera descubrió un trozo de metal encajado en el mecanismo, un bloqueo hecho con una precisión quirúrgica para impedir que volviera a moverse. Aquello no era una avería, era una decisión. ¿Quiere que lo repare?, preguntó el joven, sin apartar la vista del reloj. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como la noche que estaba cayendo, lo estudiaron durante unos segundos antes de hablar con una voz grave y pausada. Quiero que vuelva a latir, pero antes, debes saber lo que eso significa. El joven lo miró, intrigado, pero el hombre se inclinó un poco sobre la mesa, bajando la voz hasta convertirla en un hilo apenas audible. Cuando este reloj vuelva a funcionar, alguien sabrá que es hora de encontrarte. En ese instante, la lluvia golpeó con más fuerza el cristal de la puerta, y en el silencio que siguió, el joven sintió que el tic-tac de todos los relojes de su taller había desaparecido, como si estuvieran conteniendo el aliento.
Parte 2. El joven sostuvo el reloj entre las manos un instante más, como si esperara que el frío del metal le diera alguna respuesta. Pero el hombre, inmóvil frente a él, parecía tan decidido como inquietante. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía los hombros rectos y las manos dentro de los bolsillos, que sugería que no estaba ahí para pedir un servicio, sino para iniciar algo que ya estaba escrito. ¿Quién me buscará?, preguntó el joven, intentando disimular la tensión en su voz. El hombre no respondió de inmediato, y ese silencio fue más incómodo que cualquier amenaza. Se limitó a empujar el reloj hacia él, con un gesto lento pero firme. No preguntes más de lo que necesitas saber, y no intentes abrirlo antes de tiempo. El joven arqueó una ceja. ¿Antes de tiempo? Está detenido, no hay antes. El hombre apenas curvó la comisura de los labios, como si esa respuesta lo confirmara todo. Lo entenderás cuando vuelva a latir. Se dio media vuelta y caminó hacia la puerta, dejando tras de sí un leve olor a tabaco húmedo y un silencio más espeso que el aire de tormenta que entraba desde la calle. Antes de salir, se detuvo un segundo y añadió, sin mirarlo: ten cuidado con quien te ve trabajando en ese reloj, no todos quieren que despierte. La puerta se cerró, y el sonido de la campanilla colgante pareció más agudo que nunca. El joven permaneció quieto un momento, observando el objeto sobre la mesa. Las agujas quietas a las 3:17, el metal de plata rayado, el peso extraño en la palma, y esa pieza de bloqueo perfectamente encajada que parecía más un sello que un daño. Tomó sus herramientas con cautela. Usó la lupa para examinar el interior, y notó que el diseño no coincidía con ningún mecanismo que hubiera visto antes. Había grabados minúsculos en el borde interior, símbolos diminutos que parecían letras pero no formaban un idioma que reconociera. A medida que retiraba tornillos y liberaba el engranaje, sintió un escalofrío. Era como si cada movimiento le estuviera quitando una capa de polvo no solo al reloj, sino a algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Pasaron casi 2 horas hasta que logró retirar por completo el pequeño bloqueo de metal. Cuando lo hizo, un sonido inesperado llenó la habitación. No fue el tic-tac, sino un breve clic, seco y preciso, que resonó más de lo que debía en un espacio tan pequeño. El reloj seguía detenido, pero algo en su interior había cambiado. Lo dejó sobre la mesa y se levantó para cerrar la cortina. Al volver, encontró un sobre que no recordaba haber visto. Estaba junto al reloj, sin sello, sin remitente, solo con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado y dentro encontró una sola hoja, doblada en 2. La letra era firme y antigua. Decía: cuando las agujas marquen la hora, el pasado vendrá a buscarte. En ese momento, un trueno retumbó tan cerca que hizo vibrar el cristal de la lámpara. Y al mirar hacia la puerta, el joven creyó ver, apenas por un segundo, la silueta de alguien observándolo desde la acera bajo la lluvia. Parte 3. Esa noche no trabajó en ningún otro reloj. No encendió la radio, no volvió a abrir la puerta. Solo se quedó sentado en el banco de trabajo, observando el objeto sobre la mesa como si fuera un animal dormido que, en cualquier momento, pudiera despertar. El sobre con el mensaje estaba a su lado, pero no se atrevía a tocarlo de nuevo. Había leído la frase tantas veces que ya la sabía de memoria, y cada vez que la repetía en su cabeza, las palabras parecían pesar un poco más. La lluvia golpeaba el techo de lámina con un ritmo irregular, y cada tanto un trueno iluminaba el taller por unos segundos. En esos destellos veía el reflejo de docenas de relojes colgados en la pared, todos quietos, todos silenciosos. Era como si, de alguna manera, hubieran decidido detenerse al mismo tiempo que él retiró el bloqueo del reloj de plata. Cerca de la medianoche, no pudo resistir más. Colocó el reloj sobre un paño, ajustó la lupa en su ojo derecho y comenzó a trabajar. Giró la corona con delicadeza,
dejando que la cuerda se tensara lentamente. El metal crujió, las piezas se encajaron con un suspiro seco y, por un segundo, juró sentir una vibración en la palma. No fue el tic-tac clásico, sino una pulsación única, breve, como si el reloj hubiera inhalado aire por primera vez en décadas. Y entonces, el sonido. Tac, tac, tac. No era rápido ni lento, pero sí exacto, como si cada golpe fuera una cuenta regresiva invisible. El joven sintió un escalofrío en la nuca. Se giró para mirar el reloj de pared y se dio cuenta de algo extraño. Sus agujas marcaban la misma hora que el de plata. 3:17. Se levantó para comprobar los demás relojes del taller. Todos, incluso los que no había tocado en meses, estaban marcando 3:17. El ruido de los tics, decenas de ellos a la vez, llenó la habitación como un coro mecánico perfectamente sincronizado. No sabía si estaba soñando o si algo imposible estaba ocurriendo frente a él. Un golpe en la puerta lo sacó del trance. Fueron 3 toques, pausados, secos, sin prisa. Se acercó con cautela y miró por la pequeña ventana. Bajo la luz mortecina del farol, había una figura quieta, cubierta con una gabardina oscura. No llevaba sombrero esta vez, y aunque el rostro estaba en sombra, sabía que no era el hombre que le había traído el reloj. Este era más bajo, más corpulento. En la mano sostenía algo envuelto en tela negra. El joven dudó unos segundos, pero el visitante levantó el rostro lo suficiente para que la luz rozara sus ojos. No había hostilidad, pero sí una seriedad tan intensa que parecía atravesarlo. Señaló el reloj de plata sobre la mesa y luego el paquete que llevaba en las manos. Movió los labios, y aunque no podía escucharlo, pudo leer lo que dijo claramente. No debiste hacerlo. Un relámpago iluminó todo. En ese instante, el hombre desapareció de su vista, como si se hubiera desvanecido en el aire. Parte 4. No durmió esa noche. Se quedó en el taller con las luces encendidas, escuchando el eco constante del tic-tac sincronizado de todos los relojes, un sonido que antes le resultaba familiar y casi reconfortante, pero que ahora se sentía como un recordatorio incesante de que algo había cambiado. Cada vez que miraba el reloj de plata veía las agujas moverse con precisión perfecta, y cada vez que lo hacía, le parecía que el resto del mundo estaba respirando a su ritmo. Al amanecer decidió salir a despejarse. Guardó el reloj en el bolsillo interno de su abrigo, cerró el taller y caminó por las calles mojadas. Pasó frente a un puesto de café y la radio del vendedor captó su atención. El locutor hablaba de una conmemoración inusual, el 20º aniversario de un incendio en la estación central de trenes, un suceso que había cobrado varias vidas y del que aún quedaban misterios sin resolver. Lo que lo detuvo en seco no fue el hecho en sí, sino el detalle que el locutor mencionó casi de pasada. El siniestro ocurrió a las 3:17 de la madrugada. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Sacó el reloj de plata y lo miró. Las agujas, firmes, marcaban exactamente esa hora. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre volvían a ese punto, como si estuvieran ancladas a un instante eterno. Volvió al taller de inmediato. Pasó horas buscando en línea, en viejos periódicos y recortes guardados en cajas polvorientas del archivo municipal. Descubrió que muchas de las víctimas nunca fueron identificadas. Entre ellas, un nombre aparecía repetido en varios testimonios, un hombre que había sido visto minutos antes del incendio entregando algo envuelto en tela negra a un trabajador de la estación. No había fotos claras de él, pero la descripción coincidía demasiado con la del visitante que había visto bajo la lluvia la noche anterior. Esa tarde, el sonido del timbre de la puerta lo sobresaltó. No era el desconocido del primer día ni el de la noche pasada. Era una mujer de unos 40 años, con una cicatriz fina cruzándole la ceja izquierda. No dijo su nombre,
Solo dejó sobre la mesa un sobre grueso y cerró la puerta sin esperar respuesta. El joven lo abrió y encontró dentro varias fotos antiguas. En todas aparecía el mismo reloj de plata que ahora tenía sobre su mesa, siempre sostenido por manos distintas, siempre fotografiado en lugares diferentes, pero en cada imagen, el fondo parecía tener algo en común, escenas tomadas justo antes de tragedias. La última foto era distinta. Mostraba un primer plano del reloj, marcando 3:17, y debajo, escrito a mano, un mensaje que le heló la sangre. Cuando vuelva a sonar, será tu turno. Parte 5. Esa noche, el reloj no solo marcaba la hora. Parecía observarlo, como si cada movimiento de sus agujas fuera una mirada que lo seguía por todo el taller. El joven intentó distraerse reparando otro mecanismo, pero su oído volvía una y otra vez al mismo punto. El tic-tac del reloj de plata sonaba distinto, más profundo, como si no proviniera solo de sus engranajes sino de algún lugar más hondo, más vivo. A las 3:17 exactas, ocurrió algo que lo dejó inmóvil. El tic-tac se detuvo. Durante un segundo, el silencio fue tan absoluto que pudo escuchar su propia respiración acelerada. Entonces, un sonido nuevo emergió desde dentro del reloj. No era campanada, ni timbre. Era un golpeteo suave, irregular, como si alguien estuviera tocando desde el interior. Se inclinó sobre la mesa, pegó el oído a la tapa y sintió un escalofrío recorrerle la nuca. El golpeteo no era al azar, tenía un ritmo. 3 golpes. Una pausa. Uno solo. Otra pausa. 3 golpes más. No sabía por qué, pero entendió que era un código. Se apresuró a tomar un cuaderno y anotarlo, aunque no reconocía qué significaba. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo en el taller. Los demás relojes, todos los que colgaban en la pared o descansaban sobre repisas, habían comenzado a moverse otra vez. Pero no marcaban la hora actual. Todos, sin excepción, avanzaban hacia las 3:17. El aire en la habitación se volvió más pesado. La luz de la lámpara parpadeó. Y en ese instante, 3 golpes secos resonaron en la puerta. No 1, no 2, 3. Exactamente igual que el primer patrón que había escuchado dentro del reloj. Se quedó quieto, mirando la puerta, sintiendo que su cuerpo quería retroceder pero sus pies estaban clavados al suelo. Los golpes se repitieron. Esta vez, acompañados por una voz grave, amortiguada por la madera. Abre, el tiempo se está acabando. El joven tragó saliva. Sabía, sin saber cómo, que si giraba esa cerradura cruzaría un límite del que ya no podría volver. Pero el tic-tac del reloj, que había vuelto a sonar dentro de la habitación, no le dejaba espacio para dudar. Parte 6. El joven permaneció inmóvil frente a la puerta, con el reloj de plata en la mano, sintiendo que cada tic-tac le empujaba a girar la cerradura. La voz volvió a hablar, más baja, más cerca, como si el dueño estuviera pegado a la madera. No es a mí a quien esperas, es a quien viene detrás. El corazón le golpeaba en el pecho. Con un movimiento lento, giró la llave. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que la lluvia y el aire frío entraran en el taller. No había nadie en el umbral. Solo el paquete envuelto en tela negra, idéntico al que había visto en las fotos antiguas. Lo tomó con manos temblorosas y lo llevó a la mesa. La tela estaba húmeda y tenía un olor metálico que no reconocía. La desenvolvió y encontró otro reloj, idéntico al que ya tenía, pero con una diferencia inquietante. Este no estaba detenido, y marcaba las 3:17 exactas. El tic-tac de ambos relojes comenzó a sincronizarse, llenando la habitación con un eco que parecía crecer en intensidad. De pronto, las manecillas de ambos se movieron al unísono hacia adelante, girando sin detenerse, como si el tiempo estuviera corriendo sin control.
Las paredes del taller parecían vibrar con cada vuelta, y por un instante creyó escuchar murmullos, como voces lejanas llamándolo por su nombre. Entre los susurros, una frase se repetía una y otra vez, hasta que logró entenderla. Fuiste elegido para cerrarlo. No supo qué significaba, pero de pronto lo comprendió con una claridad que le heló la sangre. El reloj de plata no marcaba horas, marcaba momentos. Y esos momentos siempre coincidían con tragedias. El suyo aún no había llegado. Las agujas se detuvieron de golpe. La lámpara parpadeó una vez y se apagó. En la oscuridad, solo quedó el check-chac de los dos relojes, cada vez más lento, hasta que el silencio volvió a ocuparlo todo. Encendió una vela y miró la mesa. Uno de los relojes había desaparecido. Afuera, en la calle vacía, el eco de pasos se alejaba bajo la lluvia. El joven entendió que no lo habían venido a buscar, todavía. Pero cuando llegara la hora, y las agujas volvieran a marcar las 3:17, no tendría dónde esconderse. Guardó el reloj restante en el cajón más profundo de su banco de trabajo, cerró la puerta con doble llave y apagó todas las luces. Sabía que no podría detener lo que fuera que ese objeto había despertado. Solo podía esperar. Y cada noche, mientras escuchaba el silencio, se preguntaba si sería capaz de abrir la puerta cuando vinieran por él. Fin.